Bendiciones. ¿Quién vive? ¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria. Bienvenidos a este estudio el día de hoy, los fundamentos de la vida cristiana. Y hoy estamos en la clase número 5, ¿no? Y estaremos estudiando este material por un tiempo largo, vamos a decir. Y el tema del día de hoy habla de la sangre de Jesucristo. ¿Habla de qué? ¿De qué? La sangre de Jesucristo. Ok, entonces vamos a cantar una canción aledaña a lo que la sangre de Jesucristo significa para nosotros. Y vamos a estar cantando y durante cantamos, bendecimos a Dios. Perdón, que no tengo aquí el audio. Ahora sí, tenemos audio y vamos a estar cantando. Este es un himno, pero está hecho ahora a un ritmo muy contemporáneo. Y dice así. Ahora sí, quieres ser libre de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Digan, hay poder. Hay poder, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Ok. Quieres ser libre de orgullo, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Vamos a ver todos. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús. ¿En quién? Que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. A ver, quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder. ¿En quién? En mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. A ver, hay poder, sin igual poder en Jesús, porque que murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿Cuántos creen en el poder de Jesús? Sí, Señor. A ver. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió. No se oyen. Hay poder, sin igual poder en la sangre que vertió. ¿En quién? En la sangre que vertió. En la sangre. Aleluya. Hay poder. ¿Y cómo decía la última frase? En la sangre que vertió. O sea, hay poder en la sangre que Él vertió. Y por eso el tema de hoy es la sangre de Cristo. Aleluya. Entonces vamos a estar leyendo en Levítico capítulo 17, versículo 11.
y esta es la nueva traducción, dice, porque la vida del cuerpo está en la sangre. ¿Cómo? O sea, yo quiero que ustedes vayan entendiendo. La vida de un cuerpo está... Usted no va a ver un cuerpo viviente sin sangre, ¿verdad que no? No. Así que vayan entendiendo la importancia de la sangre, ¿no? Porque la vida del cuerpo está en la sangre. Les he dado la sangre sobre el altar con el fin de purificarlos, para hacerlos justos ante el Señor. Es la sangre dada a cambio de una vida la que hace posible la purificación. Bueno, para usted profundizar en este tema de este versículo, tiene que ir al Antiguo Testamento, en el Levítico, el libro de Levítico, para que usted entienda de dónde provienen los sacrificios que originalmente se fueron haciendo, donde había necesario el derramamiento de sangre de un animal para un proceso de purificación. ¿Están cogiendo ahora? ¿Están cogiendo? ¿Por qué? Porque sin la sangre no iba a haber, o no era posible, dice este versículo, purificación. Por lo tanto, en el Antiguo Testamento se estableció un proceso donde un animal era sacrificado para que haya un derramamiento de sangre para poder entrar en ese proceso de purificación. Pero eso no fue para siempre, porque hubo alguien que se entregó y derramó su sangre una vez y para siempre. ¿Para qué? Para que ya no hiciera falta más sacrificio de ningún animal, y él se entregó como un cordero una vez y para siempre, para entonces, si hiciera posible, la purificación de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y usted hoy pueda obtener la salvación de la cual estábamos cantando en el himno, ¿verdad? Que es por la sangre de Jesús. Dice otro versículo en 1 Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cómo dije? ¿La qué? ¿De quién? El Hijo de Dios es la que nos limpia. ¿Están tomando nota? Vayan tomando nota. Vimos que antes se sacrificaba un animal, pero ahora ya no es necesario hacer ningún sacrificio, porque ya Jesús lo hizo una vez y para siempre, porque la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, nos limpia ¿de qué? De todo pecado. Ya están cogiendo un poquito a donde vamos, ¿no? Dice también otro versículo, 1 Pedro 1, 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Están entendiendo ahora de qué valió que Jesús derramara su sangre? El Viernes Santo. ¿De qué hablamos aquí? El Viernes Santo recordamos la muerte del Señor Jesús, ¿verdad que sí? Pero el punto de este Viernes Santo, entre tantos puntos que se pueden hablar un día como ese, donde se recuerda el sacrificio que hizo Jesús por nosotros, este pasado Viernes Santo hablamos de la importancia de ¿qué? De la sangre derramada un día como ese por Jesús, ¿no? Y ya están viendo por qué, ¿verdad que sí? Hay otro versículo en Efesios 1, vayan tomando nota, Efesios 1:7, que dice, en Él, ¿en quién? ¿En quién? En Él, en Cristo, tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. ¿Dónde están los que están tomando nota? Bueno, ustedes que están en su casa no tienen la nota que tienen los que están aquí, donde tienen ya escritos esos versículos y el cual estamos diciendo. Así que tome nota en sus casas, o si no, repita la transmisión y vuelva y anótelo. Amén. Seguimos.
Sí, hay otro versículo, este está en Hebreos 9:12, que dice, con su propia sangre. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No con la sangre de cabras ni de becerros, entró en el lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. ¿Y de quién estamos hablando? De Jesús. Ustedes ven que ya ahora Jesucristo fue una vez y para siempre y derramó su sangre, ¿verdad? Para que tengamos nuestra redención temporal. No. Nuestra redención, ¿cómo? Nuestra redención. Eso es lo que quiero oír, que usted lo cogió. Amén. Ahora están viendo más o menos en esta introducción la importancia de la sangre de Jesús. Pues vamos a ir entonces de una vez al material, que de manera de introducción comienza con una pregunta que dice, ¿qué hace la sangre de Jesucristo? ¿Cómo dice la pregunta? ¿Cómo dice? ¿Qué es lo que hace? Ya lo vimos en los versículos de introducción que dimos, pero ¿qué es lo que hace la sangre de Jesucristo? En primer lugar, por la sangre de Jesús tenemos redención. Somos redimidos de la mano y el poder del diablo. Y ahí están dos versículos que leímos que afirman eso. ¿Me entendieron? Número uno, ¿por qué? Porque por la sangre de... ¿Qué tenemos? Redención. Redención. Somos redimidos. ¿Alguno no sabe lo que quiere decir redención? ¿No? ¿Todos saben lo que quiere decir redención? Pues seguimos adelante. Bueno, ya vimos lo que dice Efesios 1:7. En él tenemos que redención. O sea que esto no nos lo estamos inventando, ¿no? Entonces, seguimos. Pero usted puede explicar qué es lo que quiere decir redención. Redimir. Te lo voy a poner, por ejemplo. Tú le debes a tu sobrina $500 y tú no tienes cómo pagarle, ¿verdad que sí? Entonces vengo yo y te digo, no te preocupes, yo voy a pagar por ti. Toma los $500 y yo voy a redimir tu deuda. Eso fue lo que hizo Jesucristo. Él pagó una deuda que tú tenías, que no era de él, pero él la pagó. ¿Cómo? A precio de sangre. Número dos. ¿Qué hace la sangre de Jesús? Por la sangre de Jesús, todos nuestros pecados son perdonados si lo confesamos. Hay que hacer algo si lo confesamos. Al caminar en la luz con Jesús, su sangre nos limpia continuamente de todo pecado. Eso lo dice 1 Juan 1, del 7 al 9. O sea, que no solamente Él nos redime una vez nosotros le aceptamos como nuestro Salvador y confesamos nuestros pecados pasados, pero ahora estamos viviendo un presente y un futuro. En ese caminar seguimos continuamente, siempre y cuando hagamos lo necesario, en este caso, ir lavándonos, ir purificándonos. ¿Cómo? Ir confesando nuestros errores, nuestros pecados. En el camino, continuamente, Él nos va limpiando, porque ese es el camino de la santidad del cual hablé ahorita, antes de iniciar el programa, ¿no? Porque la santidad es un camino que todos iniciamos. Hay uno que va más adelante y otro va más atrás. Todos vamos a llegar a un punto, pero seremos perfectos cuando llegue lo perfecto. ¿Quién es el único perfecto? Cuando Él nos haga perfecto, porque aún no importa en qué nivel de santidad estemos, todavía no somos perfectos. Y cuando Él llegue, Él lo primero que va a hacer es que nos va a perfeccionar, nos va a cambiar, nos va a dar, ¿verdad?, un nuevo cuerpo. Si es que morimos, seremos resucitados. Y si es que vivimos, seremos también igual transformados, para podernos entonces irnos con Él. O sea que
hasta que Él no llegue y dé su último toque en su vida, usted no será perfecto. Dile a que está a su lado, tú no eres perfecto. No te creas mejor que nadie, tú no eres perfecto. Aleluya. Número 3, o sea, ¿por qué la sangre de Jesucristo? ¿Qué hace la sangre de Jesucristo por nosotros? Por la sangre de Jesús somos justificados, hechos justos, tal como si nunca hubiera pecado. Estamos vestidos con su justicia. Romanos 5:9. Ok, aquí estamos aprendiendo una segunda palabra. ¿Cuál fue la primera palabra? Redimir. Ya sabemos cuál es la palabra redimir. Y ahora, ¿cuál es la justificar? ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Qué quiere decir justificar? Declararse justo. Bueno, hay un punto aquí que usted debe entender. Jesús es quien intercede por nosotros ante Dios. Entonces, Dios sabe que no somos perfectos y que tenemos nuestros errores. Pero ¿qué pasa? Jesús le habla a Dios intercediendo, por ejemplo, por Juan. Mira, Juan, es tu hijo. Él está tratando, no es perfecto todavía, pero entonces Él justifica porque Él te está llevando al nivel de que tú eres justo, ¿verdad? Pero dice la palabra que no hay justo ni aún uno. El único justo es ¿quién? Jesús. Fue el único que no pecó. Entonces, ¿cómo es que Él nos justifica a nosotros? Si nosotros no somos justos y el único justo es Él. Bueno, léase Romanos 5:9 y usted lo va a entender mejor. Subraye, ¿Romanos qué? 5:9. Pero ya aparte de redimirnos, Él nos justifica. Así que la persona que confía en Cristo llega a ser en Cristo todo lo que Dios requiere que esa persona sea. Todo lo que nunca pudiese llegar a ser por sí mismo. Lo logra a través de la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús tenemos acceso. ¿Cómo? No solamente nos redimió, no solamente nos justificó, ahora tenemos acceso a la presencia de Dios a cualquier hora para obtener misericordia y ayuda, en especial en tiempo de necesidad. Eso está en Hebreos 10, 19 y 20. Quiere decir que primero nos redime, luego nos justifica. Y ya ahora con estas dos cosas en nuestras vidas, ahora tenemos acceso, tenemos entrada, tenemos la puerta abierta porque Jesús abrió esa puerta, esa comunicación entre usted y Dios. Sí, ahora tenemos acceso a esa presencia. ¿Por quién? Por la sangre de Jesucristo. Por la sangre de Jesús somos santificados. Espérate. ¿Somos qué? Somos santificados, o sea, somos hechos santos y apartados para Dios. Eso está ¿dónde? Eso está en Hebreos 13:12. Hebreos 13:12. No lo leímos, pero me gustaría que alguien lo lea. ¿Quién lo puede encontrar rápidamente? Sí, léalo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció, 13:12. Por la cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Ok. ¿Para qué? Para santificar al pueblo. ¿Qué hizo Él? Padeció y derramó su sangre por usted. O sea que también nos santifica. La sangre de Jesús nos santifica. Sí, por la sangre de Jesús nuestra conciencia es limpiada de toda culpabilidad. Y somos libres en cuerpo, mente, alma y espíritu
para servir al Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Así que ya aprendimos 3 aspectos de lo que hace la sangre de Jesús. Por lo tanto, entonces tenemos que victoria sobre el diablo y le vencemos por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio y menospreciando nuestra vida hasta la muerte. Eso lo dice Apocalipsis 12:11. ¿Me siguen? ¿Me siguen? Seguimos. Ahora entramos a otra pregunta. ¿Por qué la sangre? ¿Cuál es la pregunta? ¿Por qué la sangre? Bueno, vamos a ver el inicio. En tiempos del Antiguo Testamento, como vimos en el versículo que leímos en Levítico, ¿verdad? El sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo cada año para esparcir la sangre de un sacrificio, de un animal que se sacrificaba ante él, símbolo de la presencia de Dios en el lugar santísimo, en el arca del testimonio. ¿No? Había que hacer, y ya lo vimos, lo leímos en un versículo, un sacrificio de un animal. Entonces, esta era una manera temporal. ¿Una manera qué? ¿Y por qué era temporal? Porque cada año él tenía que entrar y hacer eso, ¿verdad? Era por un tiempo de un año. No, era temporal, no era para siempre. ¿No? Porque entonces, de esa manera temporal de hacer la expiación de una nación ante Dios por todo el pecado de la nación durante ese año. ¿Me siguen? Levítico 17:11 ayuda a explicar el significado de la sangre. Ya lo leímos, ¿verdad? Que dice, porque la vida de la carne en la sangre está. ¿A dónde está la vida humanamente hablando? ¿A dónde está? En la sangre. Usted no va a ver un cuerpo viviente sin sangre, ¿verdad que no? No. Ah, bueno, por eso es que hoy en día se hacen transfusiones de sangre y una serie de cosas, porque sin sangre usted no va a ver un cuerpo viviente, ¿verdad? Y sigue diciendo el versículo, y yo os le he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Eso leímos, ¿verdad? Y volvimos a repetirlo. Se necesita notar 2 puntos aquí. Primero, la sangre del sacrificio es una provisión divina. Dios la ha provisto. ¿Cómo Dios la proveyó? ¿Cómo? A través de su Hijo Jesucristo. Entonces sigue diciendo, yo os la he dado. Dando a Jesucristo. Segundo, el uso de la sangre en el sacrificio es un hecho de pagar un precio, de hacer expiación, que ya entendimos, y de reconciliar, lo que significa sencillamente dar satisfacción por o pagar la consecuencia de. Eso es lo que quiere decir expiación. Una nueva palabra que usted tiene que añadir a su vocabulario. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la palabra? Expiación. Si no la entiende, googleela y búsquela, que ahí usted la va a ver. Amén. El pecado es el problema y la sangre es el precio redentor que nos rescata o redime de la consecuencia del pecado, que es la muerte. La sangre paga el precio que iguala o anula la ofensa del pecador. Por tanto, la vida es perdida o entregada en pago por el pecado. ¿Me siguen? ¿Me siguen? O sea, aprendimos una palabra nueva que es la palabra expiación o reconciliación, que significa, ¿verdad? Recuperar, que significa sanear, significa, ¿verdad? Estar a cuenta. Sí, todo, ¿con qué? Con la sangre que fue derramado una vez. Por eso, la sangre. Amén. Seguimos. Cristo
Jesús vino como ofrenda sin pecado, derramó su propia sangre y dio su propia vida. ¿Para qué? Para que todos los que en Él crean y le confiesen como Señor, no necesiten morir por su propio pecado. Hizo una manera de aniquilar nuestros pecados, o sea, saldar, pagar nuestros pecados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendieron eso? Cristo pagó ese precio. Pagó el precio por ellos y obtuvo redención eterna a través de su muerte en la cruz. Para eso léase Colosenses 1, 13 y 14. Necesitó hacerlo una sola vez porque Dios lo puso por rescate de los hombres. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué antes cada año y se necesitaba un animal? Entonces, bueno, se hizo una rutina y Dios dijo, no, yo voy a proveer a alguien que lo va a hacer y solamente será necesario una vez y para siempre. Ya no hay que volver cada año, no, ya Jesús lo hizo una vez y para siempre. Dígale al que está a su lado, Jesús me redimió una vez y para siempre. Ya Él me perdonó, ya Él derramó su sangre una sola vez y ya no se necesita otro sacrificio. Ahora lo único que necesita es tu fidelidad, es tu santificación, que después vamos a hablar de eso. ¿Por qué? Este fue el costo necesario. ¿Para qué? Para que nosotros llegáramos a estar sin pecado ante los ojos de Dios. Hebreos 9:22 así lo dice. Así que Dios estableció la muerte como condena por el pecado y luego pagó el rescate enviando a su propio Hijo al mundo para derramar su sangre y morir por nosotros. Si aceptamos a Jesús, que es la llave del asunto, como nuestro Señor y Salvador, entonces podemos valernos de esta obra y ser rescatados del reino de las tinieblas y pasar a ser parte del reino de Dios. ¿Me están entendiendo ahora? ¿Pasamos a ser qué? Parte. ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasamos a ser parte? Cuando entregamos nuestra vida, cuando le aceptamos como Salvador, cuando aceptamos ese pago que ya Él hizo por nosotros. Y es ese punto que muchos no logran entender. Porque se ve tan sencillo, pero a la vez tan confuso. ¿Cómo va a ser que porque Él derramó su sangre, eso fue suficiente para que ahora mis pecados estén perdonados? Sí, están perdonados, pero cuando tú lo confiesas, cuando tú lo aceptas, hay una parte que tú tienes que hacer. No bastó con la parte de Jesucristo, ahora viene la parte tuya para que el complemento de la fusión o de la fórmula, ¿verdad? Esto es una fórmula, Él hizo una parte, la otra parte la haces tú. ¿Y cuál es tu parte? Arrepentirnos. Ya lo vimos en la clase anterior. ¿Cómo? Confesando. Y Él es fiel y justo y limpiarnos de toda maldad. Pero ya Él pagó el precio una vez y para siempre. ¿Sí me entienden? Ok. Ahora, aparte de cómo afecta la sangre de Jesús nuestra vida diaria. Vamos a poner esto en práctica diariamente. Y el punto número 1 que vamos a ver es victoria sobre rebelión. Vamos a entender esto. En el jardín de Getsemaní, Jesús oró y dijo, no se haga mi voluntad, sino se haga la tuya. Y ya ustedes saben, es una historia repetida, cuando vimos lo que Jesús, antes de morir, el proceso que Él pasó. Un proceso doloroso. Él sabía lo que le venía. Fue tanto así que Él rogó, tuvo que recibir el consuelo de un ángel para fortalecerlo.
si sufrió tanto antes de sufrir, simplemente por saber lo que le venía, que hasta sudó sangre. Hasta sudó sangre, ¿no? Entonces, pero aún así, no termina ahí. Seguimos. La tensión de la muerte era tan fuerte sobre él que los vasos sanguíneos de su cara se rompieron. Imagínense qué presión. Se mezclaron con su sudor y cayeron al suelo grandes gotas de sudor mezclado con sangre. Aquella sangre derramada en el jardín habla de una redención particular. Es decir, redención de rebelión. Ejercitar nuestra voluntad contra la voluntad de Dios hace nuestra propia cosa. Hacer lo que llamamos nuestra propia cosa. O sea, cuando le decimos al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya, tú estás renunciando a tu propia cosa, a tu propio deseo, a tu propio yo, a tu libre albedrío. No se haga lo que yo quiero, sino que se haga lo tuyo. Ya eso te da la victoria sobre el enemigo. Amén. Así que hacer eso te da la victoria, ¿verdad? Y todas sus consecuencias horrorosas de las cosas que tú quieres. Desde Adán, la raza humana ha insistido en hacer su propia voluntad y pisotear la voluntad de Dios. Pero cuando tú haces como hizo Jesucristo, que renuncia a tu voluntad y le dice a Dios, hágase tu voluntad en mi vida, eso es lo que está duro de ver, que nosotros renunciemos a nuestra voluntad y que nos acoplemos a que se haga en nuestra vida la voluntad de Dios. Ahora, tú puedes decir que tú tienes victoria sobre el mal. No, todavía no. Bueno, renuncia a tu propia voluntad y tú verás que va a tener victoria. Amén. A veces la gente intenta guardar su voluntad en su propio poder, según la ley, pero no tienen ningún poder. Cuando Jesús pronunció la oración del sumo sacerdote que dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, oró en nuestro lugar, tal como lo hace un sacerdote, representando a la gente ante Dios. Así que al orar, aquella oración derramó su sangre para redimir nuestra voluntad, para que nosotros también podamos decir, no se haga mi voluntad, Señor, sino se haga la tuya. ¿Podrá usted decir lo mismo? ¿Cuántos quieren decir conmigo? Señor, no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Cuando tú logres esa fórmula, cuando tú logres ese equilibrio, yo te aseguro que todo va a cambiar en tu vida. ¿Por qué? Porque ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. O sea, si tú dices eso es porque Él gobierna ahora. Ahora es lo que Él quiere, no lo que tú quieres. Pero ahí es donde está la lucha del humano. Tú no quieres soltar tu voluntad. Tú no quieres soltar tu libre albedrío. Tú quieres siempre salirte con la tuya o hacer lo que a ti te da la gana y no someterte a la voluntad de Dios. Ahí es donde está la lucha. ¿Será que hoy tú puedes decir, yo tengo victoria porque yo me he sometido a la voluntad de Dios? ¿Quién puede decir eso? Sea honesto y levante su mano. ¿Quién puede decir eso? Bueno. Número dos. Jesús derramó su sangre a través de la corona de espinas. Espérate. Vamos en orden. Primero Él derramó su sangre cuando sudó, solamente de pensar en lo que le iba a pasar. ¿Y lo hizo para qué? Para someter su voluntad. Número 2, también Él derramó sangre. ¿Cuándo? Cuando le pusieron la corona de espina. La espina era un símbolo de la maldición de Dios sobre el pecado. Eso está en Génesis 3:18. ¿Me siguen? Era apropiado para Jesús cuando estaba sufriendo en la cruz
por nuestra redención de la maldición del pecado, llevar en su frente el símbolo de esa maldición. ¿Cuál fue el símbolo? Esa corona de espinas. Es decir, la corona de espinas que Mateo 27, 29 describe. ¿Me están siguiendo? ¿Me están siguiendo? O sea que él no solamente derramó sangre cuando sudó, pero cuando le pusieron la corona, ¿también qué? Derramó sangre. Número tres, la sangre de sus azotes y latigazos. También derramó sangre cuando lo azotaron. Entonces, por número 3 vemos que esos azotes y latigazos también tienen un efecto. Esta sangre, la de los azotes, fue derramada de la espalda de Jesús. Lo dice Isaías 53, capítulo 53, verso 5. Dice que por estas llagas o heridas o latigazos, las heridas que esos latigazos, fuimos nosotros, ¿qué? Amén. Somos nosotros sanados. Entonces, las heridas de los latigazos, ¿qué consiguieron? Sanidad en nosotros. ¿Usted ve? ¿Cuántos dicen amén? Sanidad. ¿Sí? Entonces, válido, yo he escuchado personas que cuando oran, si van a orar un ejemplo por sanidad, ellos en su oración dicen: Jesús, por la sangre que fue derramada en tu espalda, esa sangre que fue azotada, yo reclamo sanidad. Y otros, si van a reclamar un ejemplo de purificación, mencionan como que es una misma sangre, pero que dependiendo de la parte donde Jesús botó la sangre, esa sangre que tú tienes, que tú utilizas para orar y pedir. Amén. Eso es así, eso es lo que estamos viendo. La primera sangre la vimos cuando él sudó. Yo pensé que estaba medio... La segunda sangre la vimos cuando le pusieron la espina. Y ahora estamos viendo la de los latigazos. Tiene un sentido, no obstante fue la misma sangre. ¿No? O sea, pero no nos podemos fanatizar, perdón, esto es bueno entenderlo, pero aún así no nos podemos fanatizar. Bueno, si yo voy a pedir sanidad, yo tengo que hablar de Isaías 53, versículo 5, que habla que por sus llagas fuimos nosotros. Sí, yo he visto un disquito rayado de personas que cuando oran por sanidad, eso es lo primero que reclaman. Sí, ahora se han olvidado de algo. Está bien, tenemos la base bíblica, pero se nos está olvidando la voluntad. Por eso cuando oramos pedimos en el nombre y que se haga su voluntad. Pero entonces ahorita estábamos discutiendo un punto de un corito que dice: si no me bendice, no me voy. Si no me, entonces yo le ordeno al Señor que me bendiga. Y si no, no me voy. Entonces tú vas a manipular a Dios. Porque tú le ordenas a Dios. Tú le ordenas a Dios. No, espérate, primero tú dices, si es tu voluntad. Tú no puedes manipular a Dios ordenándole ni reclamando, porque ahora hay un reclamo. Yo declaro y yo reclamo que... No, espérate, tú no puedes manipular a Dios. Siempre tú tienes que decir, si es tu voluntad. Ahora, si Él quiere, Él te va a dar lo que tú le estás pidiendo. Si Él no quiere, te va a decir, no. Y como hemos visto, Él tiene 3 respuestas. La primera es no. La segunda, espera. Puede ser que sí, pero todavía no. Y la tercera es sí, te lo doy. Bueno, espera. Y dice una canción: cuando tú le pides y tú ves que Él no responde, es porque está trabajando. Déjalo que haga lo que tiene que hacer, porque no es en el tiempo tuyo. Es en el tiempo de Dios. Amén. Así que no podemos manipular a Dios. Que no, por tu llaga fuimos curados y qué sé yo. Que no. No podemos manipular a Dios. Dígame. Una pregunta. Entonces, como yo lo hacía de esta manera, tú dices haga su voluntad. Yo siempre digo tu voluntad, porque tú estás orando con Él. Sí, está bien, de las dos maneras. Tú o su. Su voluntad habla de respeto. Respeto. ¿Verdad? Tu voluntad es una palabra de más confianza, de más intimidad. Pero igual las dos son lo mismo. Amén.
Entonces dijimos que número 3, la sangre de sus azotes o latigazos también tienen un significado, ¿verdad? Vamos a explicar eso. Dice, esta es una sanidad, estamos hablando de la sanidad de acuerdo a la sangre que salieron de los latigazos, ¿no? Es una sanidad total para espíritu, alma, mente y cuerpo, incluso nuestras actitudes y relaciones. Enfermedad y aflicción son el resultado del pecado, pero la sangre de Jesús nos redime de la maldición de ese pecado. ¿Sí me están entendiendo? Sí. ¿Ustedes no vieron en alguna ocasión que le traían a alguien a Jesús que estaba enfermo o inválido y la gente se decía, ¿qué será lo que hizo que está así? Sí. Porque entendían que era producto de la maldición o de lo que provino porque hizo algo. Sí. No necesariamente, aunque hay casos que sí, pero no es exactamente que porque hizo algo está así. Hay veces que Dios así lo quiso y así lo permite. Y Él tiene sus propósitos, ¿no? Y eso es lo que hay que entender. Amén. Así que esos latigazos fueron suficientes para derramar la sangre por la maldición, producto de tus ¿qué? Pecado. Número 4, la sangre de Jesús fue derramada en la cruz del Calvario. Los clavos en las manos y pies de Jesús que le sujetaron a la cruz derramaron sangre que era y es suficiente, ¿verdad? Y poderosa como para salvarnos y redimirnos eternamente del pecado y la condena de Dios en él. Romanos 8, 1 y 2, Efesios 2, 8 y 9 y versículo 13. En total, no importa cómo Él derramó su sangre, todas tienen una finalidad. Y la pregunta es, ¿cómo afecta la sangre de Jesús mi vida diaria? Bueno, entonces tú, entendiendo eso, ya tú sabes cómo dirigirte, cómo entender, cómo poner en contexto tu vida y lo que Jesús hizo por ti. Hermana Rosa. Entiendo que debería haber una corrección aquí, pastor, en el hecho de decir que cómo afecta. Porque cuando algo afecta es porque es malo. Debería ser cómo nos impacta la sangre de... Eso es lo que está tratando de decir, cómo nos impacta. Por eso, cuando se utiliza el término afecta, algo nos afecta, una enfermedad, es algo malo. Y debe ser algo No necesariamente, porque esa palabra está hablando de un resultado. ¿Cómo nos afecta? ¿Verdad? En este caso, ¿cómo nos afecta la sangre de Jesús? ¿Qué resultado trae la sangre de Jesús? O sea, hay muchas maneras de decir lo mismo, ¿no? ¿Qué impacto tiene en mi vida la sangre de Jesús? Exactamente. Bueno, yo la entiendo a usted, porque usted como periodista y editora tiene un vocabulario ya mejor organizado. Afectar no tiene una connotación negativa. No necesariamente. No necesariamente. Un efecto secundario. Producto de... efecto, causa. Exactamente. ¿Qué impactó? ¿Qué efecto? Muy bien. ¿Han aprendido hasta aquí? ¿Usted cree que ya están listos para responder alguna pregunta? Bueno, nos quedan 15 minutos y tenemos que aprovechar el tiempo y vamos a entrar en preguntas y respuestas. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor? Si se entendió, si usted entendió, quiere decir que usted puede responder la pregunta. ¿Sí o no? Pregunta número 1. ¿Por qué eligió Dios la sangre como precio para pagar la pena del pecado? A ver, ¿qué dice usted? Porque la sangre es de... La vida. Porque en la sangre está La vida. la vida. Levítico. La sangre que derramó Jesús no era cualquier sangre, no era como la sangre de los toros o los machos cabríos, porque eso solamente cubría el pecado. Pero estamos hablando de la sangre en general. Porque Levítico
¿verdad? 17:11 lo dice. Porque la vida de la carne o de cualquier humano está, inclusive de un animal, ¿está dónde? En la sangre. Y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Me siguen? ¿La tienen? ¿Ya anotaron su respuesta? Levítico 17:11. Número dos. ¿Por qué Jesús necesitó aguantar tanto durante un periodo de 24 horas antes de finalmente entregar su vida? ¿Quién me dice? Le voy a dar una idea. O sea, vimos que él pasó un proceso y en cada uno de esos procesos fue derramando sangre. Desde que sudó, cuando le pusieron la corona, cuando le dieron el latigazo, y hubo una que faltó, la lanza, que fue los clavos. O sea, hubo un proceso. ¿Por qué él tuvo que hacer todo ese proceso? Tuvo que derramar su última gota, hasta la última gota de sangre. Sí. Tiene que finalizar. Tiene que finalizar su... Bueno, yo pienso, como estábamos discutiendo ahorita, primero era la voluntad de Dios, porque él le decía, Dios, que sea tu voluntad y no la mía. Y segundo, cada parte de su cuerpo que derramó sangre tenía un propósito. Precisamente. Ahí es donde vamos, Lo que hemos aprendido hoy. Ahora, eso no es para fanatizarse. Como ya discutimos en el aspecto de orar por enfermedades. No, que por tu sangre, por tu llaga fuimos nosotros curados y por ahí. Para cogernos. No. No fanatizarnos. Pero sí entender que en el proceso, él fue ya desde un inicio, solamente en pensar, sudó sangre. Luego, la corona. Luego, vinieron los latigazos. Luego, los clavos. Y por último, la lanza que lo desangró por completo. Hay un proceso también que nosotros debemos pasar en nuestras vidas. Amén. Número 3. ¿Qué crees que estaba experimentando Jesús en el jardín de Getsemaní? ¿Y por qué? ¿Qué estaba experimentando Jesús en Getsemaní y por qué? ¿Quién me dice? Acabamos de mencionarlo, ¿eh? A ver. Experimentando el castigo que nosotros merecíamos. Sí. ¿Qué más? Él sabía que él tenía que soportar, él tenía que pasar un proceso difícil para llegar a... ¿Pero qué le produjo eso? Sufrimiento. Sufrimiento. ¿Qué más? Dolor. Yo puse, humanamente, él estaba angustiado y desesperado. O imagínate que a ti te digan, a ti te van a matar. ¿Qué le pasa a los que tienen sentencia de muerte? Primero le dan unos años en la cárcel, pero saben que tiene un día sentenciado, que ese día va a morir. Y según se van acercando los días, ¿qué va pasando con esa persona? Imagínate, yo nunca he visto uno que sabe que va a morir mañana, un ejemplo, lo sentenciaron y que está feliz, contento. No, tiene que estar humanamente, tiene que estar angustiado, desesperado. Y en el caso de Jesús, Dios tuvo que enviarle un ángel a consolarlo. Cuando él estaba diciéndole, Señor, si tú quieres, pasa de mí esta cosa. Si tú quieres, por favor, no permita que yo muera de la manera que voy a morir. Si tú quieres. Pero él se sometió y dijo, ¿qué dijo él? Hágase tu voluntad, no la mía. Pero eso no impidió que él sudara sangre. Ok. Número 4. ¿Por qué la sangre de Jesús nos ha abierto un camino para poder tener acceso a Dios el Padre? ¿Por qué? ¿Por qué? Lo dijimos en la clase. ¿Quién me dice por qué? Porque todos nuestros pecados fueron perdonados. Sigue, va bien. Nos justificó, ¿qué más? Nos redimió, ¿qué más? Ajá. Dice Efesios 2:13-18, dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo,
porque Él es nuestra paz. De dos pueblos hizo uno solo, al derribar la pared intermedia de separación y abolir. Hay un montón de versículos que responden esta pregunta. Por ejemplo, Hebreos 10, 19 responde esta pregunta. Dice que mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo. Así que tenemos acceso al lugar santísimo, pero ¿fue debido a qué? A la sangre de Jesucristo. Y ese versículo que Juan también dijo responde esta pregunta. ¿Y por qué la sangre? ¿Por qué? ¿Verdad? Seguimos. Número 5. Número 5 dice, ¿por qué somos santificados por la sangre de Jesús? De acuerdo a Hebreos 13:12. ¿Por qué? ¿Por qué? Lo vimos, lo leímos, Hebreos 13:12. ¿Qué dice Hebreos 13:12? ¿No? Dice, porque Él padeció fuera de la puerta de la ciudad. ¿Para qué? Para santificar al pueblo. ¿Ustedes son parte de ese pueblo? Entonces ustedes son santificados, ¿sí o sí? Número 6, y aunque hay 7 preguntas, esta es la última que vamos a discutir. En el huerto del Edén, ¿qué usó Dios para satisfacer o expiar el primer pecado del hombre? Acuérdense de Adán y Eva. Dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Él sacrificó ovejas. ¿Y para qué Él sacrificó una oveja? Para cubrir el pecado de ellos. Pero no solamente para vestirlo, sino ahí inició el proceso de que haya un derramamiento de sangre. ¿Sí? Hay un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre, dice la palabra, no hay remisión de pecado. O sea que sacrificó un animal no solo para vestirlos, o sea, Adán y Eva, con la piel, pero para derramar sangre, para redimirlos a ellos en aquel entonces de su pecado. ¿Por qué? Porque sin remisión de pecado. No, perdón. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. La pregunta número 7 no la vamos a discutir por lo controversial que puede ser en su enseñanza. Así que vamos a ir a la reflexión. Pero antes de ir a la reflexión, los que estuvieron aquí el jueves santo pueden responderse esa pregunta número 7. ¿Cuántos estuvieron aquí el jueves santo? ¿Cuántos estuvieron el jueves santo? Se me están entreteniendo, no hemos terminado aún, nos falta la reflexión final, por favor. Entonces, ok, espero. Me espero. Reflexión, número 1. La sangre de Jesús es suficiente para pagar el precio, para rescatarnos de la consecuencia del pecado y ha preparado el camino para que nosotros volvamos a tener relación con Dios. Número 2. La sangre de Jesús ¿nos qué? Nos purifica ¿de qué? De todo pecado. Sí, espérate, aquí viene la condición y cuando hace un sí, este sí es un sí condicional. Sí, caminamos en la luz con Dios y confesamos nuestros pecados. Y tal como dije ahorita, Dios hace su parte y la hizo una vez y para siempre a través de su Hijo. Pero falta que tú la hagas, la tuya. ¿Y cuál es tu parte? ¿Cuál es tu parte? Ya lo aprendimos en la clase anterior. Esto es básico, este es el ABC del cristiano. El que no entiende esto aquí, no lo va a entender más adelante. Número 3, la sangre de Jesús
solo necesitó ser derramada una vez porque Él era el sacrificio perfecto y por tanto aceptable a Dios una vez y para siempre. ¿Seguimos? Ok. Cuatro. La sangre de Jesús es que efectiva para nuestra vida diaria y nos pone en condiciones para servir a Dios. Fructíferamente, con la conciencia limpia, con la paz de Dios rigiendo, ¿dónde? En nuestros corazones. ¿Está respondiendo esto a algunas preguntas? Número 5. La sangre de Jesús nos habilita para tener ¿qué? Espérate. ¿Para tener qué? ¿De qué? Del cuerpo. ¿Qué es lo que dice Tesalonicenses? Algo que recitamos así aquí a cada rato. Que todo nuestro ser entero, espíritu, alma y cuerpo, sean ¿qué? Guardado como irreprensible. Para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si eso no está irreprensible, una de las tres partes no está irreprensible, no se pinte que no va. O sea que diariamente usted tiene los recursos para acudir a esa limpieza, para entrar en ese proceso de guardarse como... No escuché. Guardarse como... Y todo lo podemos a través de ¿qué? De la sangre de Cristo. Pastora, nos despide con una oración. Ahora, nos despedimos y ahora te respondo. Señor, gracias por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por esa sangre derramada en la cruz. Hoy podemos, Señor, estar aquí estudiando tu palabra. A través de tu Espíritu Santo que nos dé sabiduría y discernimiento. Gracias, Señor, porque cada día podemos confiar en ti. Cada día podemos, Señor, venir delante de ti y pedirte perdón, que nos limpie, que nos purifique de toda maldad y de todo pecado. Ayúdanos, Espíritu Santo, a serte fiel y seguirte, Señor, seguir obediente, seguir en obediencia, buscando de ti, buscando caminar, obedeciéndote a ti, dándote gloria, honra y honor en todo lo que hagamos, Señor. Ahora que nos vamos a despedir, llévanos a nuestros hogares con tu bendición, Padre. Te damos toda la gloria y todo el honor a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.